El paciente, yo tengo, como les dije, entonces uno ve si quién lo tiene. Le tomo la hemoglobina glucosilada, por eso les digo que si quieren en algún momento hacer un descarte, pidan una vez hemoglobina glucosilada. Se pueden pedir glicemia, pidan la glicemia entonces. Y siempre tienen que confirmar con la hemoglobina glucosilada, prácticamente. Si la hemoglobina glucosilada está por debajo de 8, yo inicio metformina como primera línea. La metformina es la primera línea de manejo para la diabetes. ¿Eso está claro? Diabetes tipo 2. No lo saben. Parina, los anticoagulantes. Entonces, metformina es la primera línea para el manejo de la diabetes. Y yo evalúo constantemente, generalmente cada 3 meses, si ese cambio, ¿por qué? Porque la hemoglobina glucosilada cada 3 meses, si fue significativo. Si sigue mayor a 7, ¿cuál es la meta? La meta es 7 en un paciente. La meta de control es por debajo de 7, generalmente 7. En adultos mayores yo no tengo esa dieta, esa regla tan estricta. Yo dejo incluso que sea un poquito más alta, porque uno de los estudios que se hizo cuando se hizo el gran boom de la terapia intensiva de diabetes demostró que los pacientes ancianos mayores se mueren más con glicemias por debajo de eso. ¿Listo? Pero en una población como ustedes, incluso yo les exijo 6,5. Si no sirve, le agrego lo segundo. ¿Cuál es la mejor opción hoy en día para segunda línea? Los inhibidores de DPP-4. Ahora, no quiero eso funcione un poco como los nuevos anticoagulantes. Eso no está en el POS y no todos los pacientes, que son casi todos los colombianos, tienen la posibilidad de pagar eso. Eso no es tan barato. Entonces, las sulfonilurias son horribles, pero son muy buenas. ¿Sí me entienden? Son buenísimas. Pero el riesgo de hipoglicemia uno tiene que evaluarlo en un paciente. En un paciente anciano, pues seguramente así sea muy costoso, yo no le puedo poner una sulfoniluria. Pero en un paciente joven, realmente de 50, 40 años, y no tiene la posibilidad de un DPP-4, una sulfoniluria funciona muy bien. Entonces no quiero que decir, por todo lo que ha pasado con el boom de los inhibidores de DPP-4, con los análogos de GLP-1, que uno diga que las sulfonilurias ya pasaron de moda. Realmente se utilizan y se utilizan mucho. El problema realmente es que se utilizan muy mal. Ese es el verdadero problema con las sulfonilurias. Ahorita vamos a hablar por qué. ¿Al cuánto tiempo se considera el fracaso si inicia la segunda línea? Generalmente por eso tengo que entonces se control cada 3 meses. 3 a 6 meses, incluso le hacen parche de 6 meses. Para ver si con la dieta o esto te deja a ti bajarla y añadirle la segunda. ¿Listo? Como les dije, si el paciente ya tiene por encima de 9, se utiliza insulina. ¿Eso quedó claro? Como les dije, la metformina es la primera línea de elección. Ya ustedes saben ya cómo actúa la metformina. Ya les mandé el artículo de cómo actúa eso. Las sulfonilurias, como les dije, son muy buenas. Son hagan silencio, please, de los antidiabéticos orales que más tienen la capacidad de disminuir en porcentaje la hemoglobina glucosilada. Y como les dije, lo que pasa es que se utilizan mal. El problema es que los pacientes llegan aquí con insulina, no sé qué, 20 unidades, y con sulfoniluria. Eso es lo que no se hace. Entonces, si ustedes tienen un paciente con insulina, que requiere insulina, y llega con sulfoniluria, lo mejor que le pueden hacer a ese paciente, no le hagan nada más, pero quítenle la sulfoniluria y pónganle otra cosa. En este caso, metformina. Hay pacientes que llegan así, insulina y sulfoniluria, ni siquiera con metformina, sin metformina. ¿Listo? Y con cuidado con la metformina, con la función renal, y con un efecto adverso supremamente raro, pero que les atemoriza mucho, que es la acidosis láctica. Entonces tienen que estar mirando siempre la CPK. Por otro lado, la sulfoniluria es el principal efecto adverso y muy frecuente, por el contrario, es la hipoglicemia. Es demasiado frecuente la hipoglicemia, asociada muchas veces a insulina. Entonces, por eso les digo que está mal utilizada. Las tiazolidinonas ya casi ni se usan, muy poco realmente, han aumentado el riesgo de muchas de enfermedad hepática, porque ya se retiró. Hoy en día, enfermedad cardiovascular no han demostrado ningún beneficio, y de osteoporosis. Los inhibidores de la farmacosidasa tampoco son frecuentes por sus efectos secundarios tan malucos, ahí también se los toman. Y los que les digo, los inhibidores de DPP-4, que sí se usan un montón. Ahorita los venden ya juntos, si les ha tocado las cosas farmacéuticas después de las reuniones, Alumet, Galuzmet, y les gusta mucho. Los análogos de GLP-1 son demasiado buenos, pero sí son aún más costosos. Entonces realmente ahorita no se usan tan de boom en el manejo de la diabetes. O sea,
utilizado bastante en pacientes que quieren perder peso, en pacientes con obesidad se usan mucho los inhibidores de gel porque bajan demasiado de peso, pero podrían a largo plazo ser una muy buena oportunidad si se logra bajar el costo del medicamento. Hoy en día existe otro que es, como les digo, la nueva actualización de la que son los inhibidores de SGLT1, es decir, que son glucosúricos, es decir, acelerar la glucosa. Han sido bastante buenos, han salido varias cosas en contra, como que causan cetoacidosis diabética, lo cual es en teoría falso, porque lo que pasa es que se incluyeron pacientes con diabetes tipo 1 y ellos no tienen ninguna razón para tomar este tipo de medicamentos, cuando lo que ellos necesitan es insulina, lo otro que da mucha hipoglicemia, pues digo por lo mismo, y uno de los efectos más importantes de este tipo de medicamentos son las infecciones vulvovaginales. Dentro de las insulinas están estas, las ultra rápidas, las de acción corta, las de intermedia y las de larga acción. Si hay algo bueno que pueden hacer, siempre un análogo o recombinante de larga acción con una de rápida acción también recombinante. Van a haber muchos pacientes aún con este esquema de NPH irregular o cristalina, pero estas dos cosas están en el pozo, entonces no tendrían ninguna razón para no usar estos medicamentos que en términos de variabilidad de la glucosa son mucho mejores. ¿Listo? En pacientes con hemoglobina de 9 o que no respondan a las terapias que hicimos antes. Realmente uno llega como hasta 3 antidiabéticos antes de hacer eso. Las complicaciones agudas, la cetoacidosis diabética, generalmente en pacientes con diabetes tipo 1, pero en pacientes muy malos ya de diabetes tipo 2, donde su función pancreática es nula, también pueden presentar la razón por la cual no presentan generalmente los diabéticos tipo 2. Esto es porque su función del páncreas promueve la secreción de insulina que inhibe la formación de cuerpos cetónicos, es por eso. Pero cuando ya no tiene, claramente lo va a presentar. Pero es mucho más frecuente y más mortal el coma hiperosmolar, que lo van a ver muy frecuente. ¿Cuál es la primera cosa que le tienen que hacer a las dos? Líquidos. Gracias. Líquidos. Entonces, tienen que ponerle líquidos. Si ustedes no le ponen líquidos, no vamos a hacer nada. Listo, líquidos. Glicemia abajo de 600 a 400. ¿Qué más hacen? Eso es otra cosa que quiero que tengan claro. A veces llega el paciente, por ejemplo, no tan grave, sino en glicemia de 400 o 300. Le bajó la glicemia a 200 y uno se tranquiliza. Dice, no, pues ya, claro, se diluyó. Pero no quiere decir que yo esté arreglando el problema. Y sobre todo en pacientes con cetoacidosis, esos pacientes siguen produciendo cuerpos cetónicos y eso es lo que realmente debe ser el problema. Ustedes tienen que ponerle insulina a ese paciente. Y después de ponerle insulina, ¿le ponen? ¿Sí? Tú estuviste ahí, ¿qué más le pones? El potasio. Pero pues de medio. Bien. Estos son los pozos más chévere, aprendan en un paciente que si llegan en hospitalización no se afalen si el paciente tiene 170 de glicemia, generalmente uno le deja hasta 180 al paciente hospitalizado, más allá de encima empieza lo que ustedes han visto formular un montón que es el esquema móvil de insulina. ¿El resto? No. Entonces no se asusten. ¿Me acabo? Sí. ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a seguir con el punto de reconocimiento. Entonces, pues, vamos a hablar de las dos primeras causas de artritis. La principal es la osteoartritis. Recordar que es una enfermedad crónica que además en viejitos asociado pues, a la edad. Las características del dolor con respecto a la artritis reumatoide es que es un dolor mecánico, es decir, que empeora con el beneficio, mejora con el reposo, a diferencia de la artritis que se caracteriza por rigidez matutina y que mejora con el movimiento. Importante saber, así que la osteoartritis, primero, este bonito saber que la osteoartritis se caracteriza por compromiso de grandes articulaciones como las rodillas, también pues, el eje axial de las vértebras y también a diferencia de la artritis reumatoide, esta compromete
las articulaciones interfalángicas distales, a diferencia de la artritis, que son las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. También comprometen algunas grandes articulaciones, pero las primeras manifestaciones son en articulaciones pequeñas. Bueno, saber que la artritis reumatoide pues, es una enfermedad inmune que da más frecuente en mujeres, se asocia con la presencia de anticuerpos en contra del péptido cíclico citrulinado en la mayoría de las veces, a diferencia del factor reumatoideo, que uno pensaría que por tener el nombre reumatoideo pues es característico de esta enfermedad, pero resulta que no, está presente más o menos en el 30 al 40% de las personas que tienen esta enfermedad. Sin embargo, la presencia de este anticuerpo nos va a definir el pronóstico y se asocia con enfermedades extraarticulares. ¿Cómo se diagnostica la artritis? Bueno, la osteoartritis es más un criterio se caracteriza por tener manifestaciones clínicas demasiado evidentes que uno le consulta, pues se da cuenta muy fácil, y entonces pues es un diagnóstico principalmente clínico, aunque uno también puede pedir radiografía de rodilla o de la articulación que esté comprometida, y uno puede observar disminución del espacio articular y presencia de osteofitos. A diferencia de la artritis reumatoide que se caracteriza por disminución del espacio articular, pero no hay presencia de osteofitos. Los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide está definido por la Asociación Americana de Reumatología. Entonces asocia primero con un número de articulaciones comprometidas, segundo la serología de acuerdo a la presencia o ausencia de péptido cíclico citrulinado y el factor reumatoide, y los niveles de reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas, ya sea más de 6 meses o menos de 6 meses. Si podemos ver, la presencia de menos de 6 meses da 0 puntos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está sospechando artritis reumatoide, es muy probable que el paciente tenga más de 6 semanas de síntomas, porque menos se asocian más a infecciones, ya sea bacterianas o virales de las articulaciones. Importante que esto ya no se ve, pero la desviación cubital de las articulaciones de la muñeca, también presencia de dedos en cuello de cisne y nódulos de Bouchard